Vamos a dar inicio a la clase de optimización del miércoles 17 de noviembre. Vamos a ver el último tema de la asignatura. En algunos semestres se ha dictado como primer tema, pero ahora lo estamos colocando al último, porque de hecho programación no lineal es el caso general y programación lineal es el caso especial de optimización. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ver todos los conceptos básicos y vamos a ir relacionándolo con lo que ya sabemos de programación lineal y viendo cuándo es diferente y cuándo se aplican más o menos las mismas ideas, ¿ya? Entonces, hoy día voy a ver solamente los conceptos básicos, ya en las próximas 3 clases que nos quedan vamos a ver más ejercicios. Entonces, ¿cuándo usamos programación no lineal? Usamos programación no lineal cuando los supuestos de la programación lineal no se cumplen, ¿ya? O sea, el supuesto de proporcionalidad, de aditividad y de divisibilidad, esos son los 3 supuestos de la programación lineal. El único que nosotros relajamos fue el de divisibilidad. ¿Por qué? Porque trabajamos con variables enteras y encontramos algoritmos, aprendimos algoritmos para resolver problemas de programación entera. Pero los otros dos, la proporcionalidad y la aditividad, los seguimos incluyendo en los modelos. En cambio, los modelos de no lineal pueden abarcar situaciones donde esos dos supuestos no se cumplen, ¿ya? Entonces, ¿cuándo no se cumplen? Por ejemplo, acá hay problemas, pueden haber problemas muchos geométricos, físicos, donde la linealidad no se cumple, pero como estamos hablando de ingeniería, y la mayoría de los que están estudiando van a ser ingenieros industriales en general, entonces estamos hablando en general, lo aplicamos nosotros en problemas de producción, de economía, donde la proporcionalidad no ocurre. Entonces, ¿cuáles ejemplos hay de estos casos? Por ejemplo, cuando tengo descuentos por cantidad, normalmente en todos los problemas que hemos visto, tenemos que comprar una cantidad o producir una cantidad y tenemos un costo, entonces el costo total es costo por cantidad más costo por cantidad más costo por cantidad, ¿cierto? Entonces el costo total es una función lineal respecto a las cantidades y los costos. Pero cuando estamos hablando de descuentos por cantidad, a mayor volumen, el costo es menor, entonces ya no se cumple la linealidad, ¿ya? Lo mismo en las economías de escala, por ejemplo, de producción. A mayor volumen de producción, menor es el costo unitario o mayor es la eficiencia de las máquinas, entonces ya no se cumple la linealidad. O la elasticidad-precio, ya a mayor demanda, menor precio, que son conceptos básicos de economía. Entonces ya los ingresos no son P por Q, precio por cantidad, sino que el precio depende de la cantidad y por lo tanto la función ya te queda no lineal, ¿ya? Ahora, ojo que en la revisión de la prueba, en el problema de modelamiento, había que definir 2 variables, la variable cantidad de cajas de cada juguete, y la llamamos normalmente X sub I, y la variable binaria, si se incluye o no se incluye esa categoría de juguete. Y varios de ustedes colocaron dentro de las restricciones una multiplicación de variables, multiplicaron las variables X, las variables de cantidad por las variables binarias. Eso automáticamente hace que el modelo no sea lineal, ¿ya? Así que hay que buscar la manera, cuando se pide que el modelo sea lineal, de que esas multiplicación de variables no ocurran, ¿ya? Entonces, mientras podamos plantear el modelo como un modelo de programación lineal, hagámoslo, ¿ya? ¿Por qué? Porque los modelos de programación lineal ya sabemos cómo resolverlos. Cuando ya no hay forma de que el modelo sea lineal porque hay ciertos supuestos que no se están cumpliendo, entonces ahí recién recurrimos a los modelos de otro tipo, de otra naturaleza, como los modelos no lineales, ¿ya? Entonces este es el problema general de optimización, esto es lo mismo que antes. Tenemos que determinar el valor de las variables de decisión, le llamamos normalmente X, le ponemos subíndice, un subíndice, dos subíndices, dependiendo del problema que estemos modelando. De modo que se optimice el valor de una medida de desempeño a la que le llamamos función objetivo, en este caso estamos minimizando, podríamos maximizar perfectamente, y que se satisfagan todas las restricciones del problema. Entonces, ese conjunto de valores posibles de las variables de decisión que satisfacen todas las restricciones del problema se conoce como espacio de soluciones factibles, y en este caso está representado por este símbolo omega, ¿ya? Entonces está el problema de optimización. Quiero optimizar una función objetiva, en este caso minimizarla, una medida de desempeño, sujeto a un espacio de soluciones factibles, ¿ya?
Entonces, para poder abordar matemáticamente estos problemas, normalmente esta función objetivo es continua y diferenciable, ¿ya? Para poder hacer varios cálculos que vamos a ver más adelante. Entonces, hasta el minuto, ¿qué es lo que hemos hecho? Este es como un panorama de todos los tipos de modelos o tipos de problemas con los cuales podríamos encontrar. Entonces, en este curso, nosotros estamos abordando solamente lo que está pintado en azul, ¿ya? Los modelos estocásticos van a verlos en investigación de operaciones, el curso que viene a continuación, para los que siguen ingeniería industrial. Dentro de los modelos deterministas, ¿qué significa un modelo determinista? Que todos los parámetros, o sea, todos los datos que yo necesito para resolver el problema los conozco con certeza. En el caso estocástico, yo tengo algunos parámetros que se comportan como variables aleatorias. Entonces ya la solución que obtengo no es determinista, sino que es también una variable aleatoria y por lo tanto tiene una distribución de probabilidad. No tengo certeza de que el resultado que yo obtuve vaya a ser el óptimo, sino que tengo que definirlo de otra manera. Dentro de los modelos deterministas, nosotros hemos visto modelos y algoritmos para resolver problemas lineales. Dentro de los lineales los puedo subdividir en enteros y continuos, ¿ya? Para los problemas continuos vimos simplex, para los problemas enteros vimos branch and bound, que se basa en simplex para ir resolviendo los subproblemas, y como caso especial de los problemas enteros están los binarios. ¿Cuál es la diferencia entre resolver un problema binario y un entero con branch and bound? En que cuando yo resuelvo un problema entero, en cada ramificación yo agrego una restricción de tipo mayor igual, menor igual, mientras que en el caso binario estoy haciendo una especie de corrección de la prueba, ¿ya? De los conceptos de la prueba. En el caso binario, en cada ramificación yo le asigno un valor a la variable que estoy ramificando, le asigno el valor 0 o el valor 1, ¿ya? Esa es la diferencia. Y por lo tanto, en el caso binario, si que la solución existe, yo la voy a encontrar en un número finito de pasos. Puede ser muy grande, pero la voy a encontrar de alguna manera si que existe. En el caso entero podría quedarme iterando, iterando, iterando y quizás en un problema muy grande no encontrarla, y por eso es que se usan las cotas para que si yo encuentro una solución entera suficientemente buena, entonces me quedo con esa y no sigo iterando eternamente. Entonces, toda esta rama ya vimos, existen muchísimos más algoritmos, existen algoritmos especializados para resolver problemas específicos. Ya vimos algunos casos de problemas de redes, que son problemas lineales, que son problemas enteros, pero que tienen algoritmos específicos que son mucho más eficientes para resolver ese tipo particular de problemas, como el algoritmo Dijkstra, que vimos el miércoles. Y ahora nos toca ver lo que va en esta rama del árbol, esto también es un árbol si se fijan, donde los problemas son no lineales, ya sea, puede que sean no lineales la función objetivo y o las restricciones, ¿ya? La estructura del problema es la misma, una función objetivo y varias restricciones de tipo mayor igual, menor igual o igualdad. Entonces, dentro de los problemas no lineales, tenemos problemas convexos y no convexos. Los problemas no convexos, vamos a identificar si son no convexos o no, pero no vamos a contar con métodos que nos permitan resolver problemas no convexos, solamente problemas convexos. Y convexos tiene que ver si la función objetivo es convexa y el espacio de soluciones factibles es convexo, ¿ya? Y dentro de los problemas no lineales convexos, vamos a ver aquellos que son irrestrictos, o sea, solamente tengo que optimizar la función objetiva, no tengo ninguna restricción. Y los problemas donde sí tengo restricción, o sea, sí tengo un espacio de soluciones factibles. Em, voy a, entonces, ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando estamos frente a un problema de programación no lineal? Acá, en este caso, para hacerlo más simple, para poder relacionarlo con lo que ya sabemos, grafiqué acá, bueno, con dos variables para que se pueda ver gráficamente, un espacio de soluciones factibles acotado, ¿ya? Cerrado. Cerrado significa que tiene frontera. Todos los casos que vamos a ver son cerrados, pero es un concepto que deberíamos manejar. Cerrado, o sea, incluye la frontera, ¿ya? En este caso es la arista, pero si estamos hablando de otro tipo de figuras geométricas, son los planos, los hiperplanos, etc. Entonces, y acotado porque las dos variables de decisión tienen un valor límite superior y un límite inferior.
No pueden crecer indefinidamente ni decrecer indefinidamente. Entonces, si este problema fuera un problema lineal, o sea, la función objetivo fuera también lineal, porque acá el espacio de solución factible está formado solamente por restricciones lineales, un espacio convexo, ¿dónde estaría la solución óptima si el problema fuera lineal? Esto ya lo deberían saber, así que ya me lo deberían decir, o deberían dominarlo a esta altura del semestre. ¿Dónde está la solución óptima de un problema si la función objetivo es lineal? Y el espacio de solución factible también. O sea, ¿En un vértice? en un vértice, perfecto. Puede ser cualquiera de estos vértices, dependiendo si estoy maximizando o minimizando. Y si está en más de un vértice, entonces, y podría estar eventualmente en una arista, si es que hay un vértice y un, en este caso acotado a dos vértices que tienen el mismo valor de función objetivo. Pero ¿qué pasa cuando ahora la función no es lineal? O sea, acá traigo dos ejemplos. Por ejemplo, esa función no es lineal, está claramente es una curva, qué sé yo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Esta función objetivo, al igual que en el caso lineal, estaría en el tercer eje, ¿cierto? Estaría, si este es el plano, estaría en la altura. Y nosotros la bajamos al plano a través de las curvas de nivel, ¿ya? Entonces, esta función acá, el valor de z es el mismo para las diferentes combinaciones de x1 y x2, ¿ya? Entonces, esta función va a mejorar en alguna dirección, ¿ya? Entonces, hacemos lo mismo que lo hacíamos en programación lineal, pero acá la función es no lineal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Dónde está el óptimo? ¿Está en un vértice? ¿Sí? Cuando la función ya es no lineal, en este caso. Y aquí la gracia es que esta función es convexa, entonces acá podríamos garantizar que eh, al moverla en ese sentido está mejorando el valor de la función. Si fuera no convexa, podría mejorar y empeorar al mismo tiempo si la desplazamos en un sentido. Entonces acá el óptimo se encuentra en ese punto, suponiendo que en esa dirección está mejorando el valor de la función objetivo, entonces el óptimo se encuentra en la frontera, no en un vértice, ¿ya? Y en este otro caso, ¿dónde se encuentra? Miren, suponiendo que en ese sentido mejora el valor de la función objetivo, acá tenemos otra función objetivo que es convexa. ¿Dónde está la solución óptima? Aquí en un punto interior. Entonces, cuando el problema es no lineal, la solución óptima podría estar en cualquier parte si es que existe. Podría ser una solución interior, podría ser una solución frontera, podría estar eventualmente en un vértice, ¿ya? Y acá se nos pone un poco más difícil porque acá el espacio de soluciones factibles no es convexo, ¿ya? Aquí tenemos una restricción lineal, otra restricción lineal y una restricción no lineal. En este caso, el espacio, si bien el espacio de soluciones aquí sí es convexo, disculpen, aquí sí es convexo, pero hay una restricción que es no lineal. Y en este caso hay una restricción que es no lineal, que es esta, y en este caso el espacio no es convexo, ¿ya? Vamos a ver conceptualmente qué significa. Entonces acá tenemos dos restricciones lineales, una no lineal, me genera un espacio convexo, ¿ya? En este caso tengo una restricción lineal y una no lineal y me genera un espacio de solución factible no convexo, ¿ya? Entonces aquí, en este caso, por ejemplo, la función objetivo sí es lineal, ¿ya? Sí es lineal. Y si la desplazamos, ahí, suponiendo que en ese sentido mejora, ¿ya? Podríamos decir, ah, miren, la desplacé y llegué a este vértice. Pero si la sigo desplazando, llego a ese vértice, ¿ya? Y me salí de alguna manera del espacio de soluciones factibles. ¿Qué pasa acá? Acá también tengo una función lineal como función objetivo. La desplazo en el sentido en que mejora. Y ahí también ocurre que la solución óptima está en una frontera y no en un vértice. Entonces, si ahora combinamos un espacio de soluciones factible que sea compuesto por restricciones no lineales y una función no lineal, y si además no son convexos, entonces ya no tenemos cómo saber dónde está la solución si existe. Entonces ahora lo que vamos a ver son una serie de conceptos y una serie de teoremas que nos garantizan de que existe una solución, nos garantizan si esa solución es única o no, ¿ya? Pero para eso necesitamos saber ir formalizando algunos conceptos. Entonces, el primero tiene que ver con la existencia de la solución.
Entonces, antes de resolver un problema, ¿cierto? Vamos a ver si tiene o no tiene solución óptima, ¿ok? ¿Ya? Porque podemos decir que un problema no tiene solución cuando no tiene ninguna solución factible. Entonces, cuando hablamos de si tiene soluciones, si tiene solución óptima. Entonces, este se llama este teorema de Weierstrass. Toda función continua, esta es la función objetivo, que va de un dominio, ese dominio es el espacio de solución factible, que pertenece a Rn, un subconjunto, a R, ¿ya? Porque la función objetivo es un escalar, por eso es que voy desde Rn a R. Cuando el dominio es cerrado y acotado, ¿ya? Cerrado, recuerden, incluye la frontera. Acotado significa que la figura geométrica que se forma, el dominio, yo lo puedo contener en una esfera suficientemente grande, ¿ya? O sea, las variables, los valores de las variables están acotados superior e inferiormente, no pueden crecer en forma indefinida. Entonces, si la función objetivo es continua, ¿ya? Y el dominio sobre el cual queremos optimizar esa función objetivo es cerrado y acotado, entonces sabemos que esa función alcanza un máximo y un mínimo global dentro del dominio, ¿ya? Entonces, esta condición es suficiente, o sea, si se cumple, tenemos garantía de que el problema tiene solución óptima, pero no es necesaria, ¿ya? O sea, ¿qué significa eso? Que podrían existir problemas donde esta condición no se cumple y sí tengan solución óptima, ¿ya? Entonces esto de la condición suficiente y no necesaria, o necesaria y no suficiente, como que a veces enreda un poquito, pero hay que tratar de entenderlo bien para poder aplicarlo. Entonces, si me dicen que el dominio es cerrado y acotado y la función es continua, entonces sabemos que tiene un máximo y un mínimo global dentro del dominio, ¿ya? Entonces ahora tratemos de entender entre estos conjuntos cuáles son cerrados, cuáles son acotados, ¿ya? Entonces, ¿qué decimos acá? Que un conjunto S, el espacio de solución factible, es abierto si no contiene ningún punto de frontera. Este caso nunca lo vamos a encontrar, ¿ya? Pero conceptualmente existe. ¿Por qué? Porque siempre nuestras restricciones van a ser de tipo mayor o igual, menor o igual, igualdad, por lo tanto siempre van a contener la frontera, ¿ya? Un conjunto S es acotado si yo tomo un punto x0 que pertenece al espacio de soluciones, ¿ya? Entonces existe un R, un escalar, tal que yo puedo contener el conjunto dentro de lo que se conoce como bola de radio R o esfera de radio R. Entonces me paro en el punto x0, ¿ya? Trazo una circunferencia en el caso que estuviera en el plano, una esfera en el caso que estuviera en 3 dimensiones y una hiperesfera en el caso en que estuviera en más dimensiones de radio R, y yo puedo contener el espacio de soluciones factibles dentro de esa esfera o esa hiperesfera, ¿ya? El conjunto es cerrado si contiene todos los puntos de su frontera, entonces podemos tener conjuntos semiabiertos, semicerrados, etc. Y compacto si es cerrado y acotado, ¿ya? Entonces los conjuntos abiertos no existen, pero acá dentro de los problemas que vamos a resolver nunca se van a presentar, ¿ya? Entonces rápidamente veamos cuáles de estos conjuntos son acotados, cerrados, abiertos o compactos, ¿ya? Si alguien pudiera ir indicándome para que vayamos repasando este concepto. El primero, ¿de qué tipo es? ¿Cómo lo caracterizo? ¿Es abierto, cerrado, ¿Abierto? acotado? ¿Mm? ¿Abierto? ¿Abierto? ¿Ya? ¿Abierto, Por acotado? ambos lados, por A y por B. Ya, abierto por ambos lados, por ambos extremos. ¿Acotado o no acotado? No acotado. ¿Por qué? Ah, no, acotado. Acotado, ya, perfecto. Acotado, sí, perdón. Acotado, sí, ya, ok. Acá son todos en una, bueno, los primeros son en una variable, ya, entonces son más fáciles de ver. Entonces, este primer conjunto es, ¿qué me dijiste? Abierto, acotado. Listo. Perdón. El segundo conjunto, abierto o cerrado. 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 ¿Acotado o no acotado? Agotado también. Acotado. Por lo tanto, si es cerrado y acotado, se llama Compacto. compacto. Compacto.
El tercer conjunto. Abierto o cerrado. El tercero, abierto o cerrado. Es que, profe, si tiene el infinito, no sé si sería abierto o cerrado. Em, Diría que abierto. no, ¿Se vio abierto? semiabierto, claro, semiabierto, porque sería abierto si no contiene ningún punto frontera, y este sí contiene, porque el B es un punto frontera y lo contiene. Sí, por eso como que está por la izquierda abierto, pero por el otro lado cerrado. Por B. Claro. Entonces sería, podríamos decir, semiabierto y acotado o no acotado, o semicerrado. Sería Acotado por B, ¿o no? sería no acotado. No acotado. Aquí no hay medias tintas. No acotado porque la variable puede crecer indefinidamente en uno de los subsentidos. O puede decrecer indefinidamente. Ya, entonces sería no acotado. Claro, estaría acotado superiormente, pero en general ya hablamos de no acotado. El cuarto, este sería abierto o cerrado. X cuadrado más y cuadrado. ¿Qué es lo que es X cuadrado más y cuadrado? Hay que acordarse un poquito de ciertas funciones. X cuadrado más y cuadrado, ¿qué es lo que es? Menor o igual, menor que 1. Un círculo Ah, con radio circunferencia. menor que 1. Sí, y si es menor que 1, entonces, porque si fuera igual a 1 sería el círculo de radio 1. Pero si es menor que 1, entonces es el área que forma ese círculo. Pero sí, en este caso no contiene la frontera y en este caso sí la contiene. Entonces ambos conjuntos son acotados, en un caso este es abierto y este es cerrado. X más Y igual 1. ¿Cómo es? Abierto, cerrado, acotado o no acotado. X más Y igual 1. Cerrado. Contiene los puntos frontera, perfecto, cerrado, ¿ya? ¿Acotado o no acotado? Acotado también. ¿Mm? Acotado. ¿Acotado? ¿Acotado por qué? ¿Cuál es el valor máximo que toma X? 1. No. O sea, 1 menos Y. Claro, ¿y cuál es el valor máximo que toma ahí? ¿O mínimo que toma ahí? Ah, entonces no acotado. No acotado, claro. O sea, mientras X más Y es igual a 1, X puede crecer todo lo que quiera. Si decrece todo lo que quiera, una cosa compensa a la otra. Sí, El valor verdad. de una variable, claro. Quizás estamos seteados a que las dos son mayor o iguales que 0, pero nadie te lo está diciendo acá. En los siguientes conjuntos sí. Entonces me voy a saltar este porque, bueno, es medio fome, simplemente que al no incluir la igualdad ya estamos hablando de un conjunto abierto. Entonces, en este caso, por ejemplo, X más Y menor o igual que 1, X mayor o igual que 0 y mayor o igual que 0, estos ya son conjuntos que hemos visto durante el semestre. Entonces, X más Y mayor o igual que, menor o igual que 1, el penúltimo. Menor o igual que 1 y las dos variables mayor o iguales que 0. Ahí, ¿qué es lo que me queda? Me queda un triángulo. Un triángulo. En ese caso sería cerrado, incluye la frontera y sería acotado. Y en el caso de que X más Y sea mayor o igual que 1, con X e Y mayor o igual que 0, ahí creo que tenemos un conjunto no acotado, porque ahí X e Y pueden crecer todo lo que quieran. ¿Ya? Entonces está acotado inferiormente, pero superiormente no. Entonces se dice inmediatamente que es no acotado. ¿Ya? Entonces ya tenemos una manera de identificar si los conjuntos son acotados o no acotados, si son abiertos o cerrados. ¿Ya? ¿Qué definición más necesitamos? Como las funciones son no lineales,
y en términos generales podrían ser convexas o no, entonces si las funciones son generales podrían ser de esta forma, ¿ya? Una función acá general. Esta función no es convexa, ¿ya? Entonces cuando la función no es convexa, podrían presentarse máximos y mínimos locales y globales, ¿ya? ¿Qué significa máximo global, mínimo global? El mayor valor de la función objetivo dentro del dominio, el menor valor de la función objetivo dentro del dominio. Lo que significa máximo local, mínimo local. Significa el máximo valor de la función dentro de la vecindad, o sea, dentro de un conjunto de valores que está cercano al punto que estoy analizando, ¿ya? Entonces eso conceptualmente aquí está escrito como más matemáticamente. Entonces, si X asterisco, normalmente con asterisco uno identifica los puntos que quiere analizar. Entonces, si X asterisco que pertenece al dominio, este es el dominio, tiene un valor mínimo, un valor máximo, un A, B. Si X pertenece al dominio, es máximo global de la función. Si el valor de la función evaluado en X es mayor o igual que el valor de la función evaluado en cualquier punto que pertenezca al dominio, ¿no? Entonces el mayor valor en todo su dominio. Si es mínimo, quiere decir que es el menor valor, todo su dominio, ¿ya? Y si hablamos de máximo local, quiere decir que existe un epsilon, ¿ya? Ese epsilon define la vecindad, ahí se fijan. Entonces yo tomo esto es una, dependiendo si en qué dimensión estoy, ¿ya? Si acá estoy en R1, ¿ya? En una dimensión, entonces acá sería X más menos epsilon, pero si fuera en dos dimensiones sería el punto que estoy analizando, sería mi centro, y hago una circunferencia de radio epsilon alrededor, y esa sería mi vecindad. Entonces, en esa vecindad de tamaño epsilon, en esa vecindad alrededor del punto que estoy analizando de mi X asterisco, entonces se dice que es máximo local si el valor de la función evaluado en X asterisco es mayor o igual que el valor de la función evaluado en cualquier punto que esté dentro de esa vecindad. Y lo contrario en el caso que sea mínimo local, ¿ya? Entonces acá el valor 1, el punto 1 es el máximo global, el 2 es el mínimo global, ¿ya? 3 es un máximo local, o sea, dentro de la vecindad es el mayor valor. Acá esto es como unas montañitas, son montañas y valles. Entonces las montañas, la parte más alta de la montaña son los máximos, pero puedo tener montañas más altas que las otras, ya como haciendo una analogía con la geografía. Y acá son los valles, entonces tenemos valles eh, más profundos que otros, ¿ya? O sea, aquí tenemos un valle, este sería un mínimo, pero este valle es más profundo que este, y esta montaña es más alta que esta. Y en los extremos pasan cosas raras, ¿ya? Ahí porque la vecindad no está, si ya me salgo del dominio ya tengo que hacer un análisis distinto. Acá tenemos otros ejemplos que no sé si valga mucho la pena entrar en tanto detalle. No sé si quieren que lo veamos acá. Por ejemplo, esta es la función. Lo que ocurre aquí, acá tenemos un máximo, podemos decir que es global. Acá, si lo vemos gráficamente, sí, es máximo global. En este caso es un mínimo, podemos decir que es global. En este caso, este punto. Porque acá la función sigue disminuyendo de valor. Sigue disminuyendo, sigue disminuyendo, sigue disminuyendo. Y el problema está como en este caso, el intervalo es abierto, o sea, el dominio es abierto, no es un conjunto cerrado. Entonces yo me estoy aproximando y siempre encuentro una solución menor que la anterior, pero nunca encuentro la óptima, ¿se fijan?
Si este dominio incluyera su frontera, entonces yo sabría que, en este caso, porque lo estoy viendo gráficamente, después vamos a ver cómo lo vemos matemáticamente, pero acá yo sabría que el mínimo global está en la frontera, ¿ya? Pero como este punto, este conjunto no tiene frontera, entonces no puedo encontrar el mínimo global. A eso se refiere con la existencia de la solución óptima, ¿ya? Como un poco teórico el análisis, pero hay que tenerlo claro. En este caso, por ejemplo, aunque el intervalo sea no acotado, ¿ya? Acá la variable puede ir entre menos infinito y más infinito. Si la función es convexa, yo sé que tiene un mínimo global, ¿ya? Entonces necesito saber, analizar si también las características de la función objetivo, si es convexa o no. Y en este caso, por ejemplo, acá tengo mi función. Este intervalo es semicerrado no acotado, el que habíamos visto antes. Pero acá yo sé que el máximo está en su frontera, en un punto frontera. Bien. El mínimo no existe, pero el máximo sí. Entonces ahí tenemos distintas situaciones. Entonces vamos a ir concluyendo algunas cosas. Entonces tenemos acá el problema. Vamos a hablar siempre de minimizar, no obstante igual podemos, como para analizarlos desde ese punto de vista. Sabemos que si el problema es de maximizar, ¿cómo transformamos un problema de maximizar a minimizar? ¿Cómo transformar? Recuerden que siempre tenemos modelos equivalentes. Podemos transformar un problema con restricciones de mayor o igual a restricciones de igualdad o a restricciones de tipo menor o igual. Podemos transformar una función objetivo de maximizar a minimizar. Puedo transformar variables no negativas a no positivas o viceversa, o variables irrestrictas a variables no negativas. Yo siempre puedo transformar el modelo en un equivalente que sea más fácil de resolver matemáticamente o con algún algoritmo en particular. Entonces, en este caso, si todo lo que vamos a ver de aquí en adelante lo vamos a plantear y desarrollar para una función objetivo de minimizar, ¿qué pasa si el problema real tiene una función objetivo de maximizar? ¿Cómo lo transformamos en minimizar? ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicar por menos 1 ¿Qué cosa? la función objetivo. La función objetivo. Solo la función objetivo, ¿ya? Solo la función objetivo hay que multiplicarla por menos 1 para transformar un problema de maximizar en minimizar. Entonces, maximizar f de x equivale a minimizar menos f de x. Entonces, si yo quiero minimizar, si la función es continua y el espacio de soluciones factibles es no vacío, o sea, significa que existen al menos soluciones factibles, es cerrado, por lo tanto contiene su frontera, y acotado, o sea, las variables no pueden crecer ni decrecer en forma indefinida, entonces este problema tiene solución óptima. ¿Ya? Tiene una solución óptima, este problema de minimizar. Lo que les venía diciendo, todo conjunto que pertenece a Rn, todo subconjunto ese o sea, todo conjunto ese que es subconjunto de Rn, que está definido por restricciones del tipo menor o igual, mayor o igual, igualdad, ¿ya? Donde en el lado izquierdo yo tengo las variables y en el lado derecho tengo los parámetros. Si todo conjunto que está definido por la intersección de estas restricciones, da lo mismo que g de x sea lineal, no lineal, da lo mismo. Lo importante es que la restricción incluya la igualdad, ya sea de restricción mayor igual, menor igual, igualdad. Entonces me va a definir un conjunto cerrado. ¿Por qué? Porque va a incluir su frontera. Y si la función es continua, el conjunto es no vacío cerrado, pero ahora no me están diciendo nada respecto a si es acotado. Y además la función cumple con lo siguiente, que cuando x tiende a infinito, la función tiende a infinito, y cuando x tiende a menos infinito, porque acá estamos hablando del valor absoluto de x, o sea, si la variable x tiende a infinito o a menos infinito, si en los dos casos el valor de la función objetivo tiende a más infinito, ya sea que x tienda a más infinito o a menos infinito, la función objetivo en cualquiera de los dos casos va a tender a más infinito,
Como yo estoy minimizando, entonces este problema sí va a tener solución óptima. ¿Ya? Entonces con eso podemos analizar si existe o no existe la solución. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos otros casos. En este problema, este es un conjunto acotado, pero no es cerrado, es abierto porque no contiene su frontera. Entonces aquí no tenemos la solución, tenemos solución óptima. Aquí, como estamos minimizando, este vector nos indica la dirección de descenso, o sea, en qué dirección disminuye el valor de la función objetivo. ¿Ya? Entonces, en esa dirección disminuye el valor de la función objetivo, pero como nunca llegamos a la frontera, entonces vamos a desplazarla, pero como la frontera no es parte del espacio de soluciones factibles, entonces nunca vamos a encontrar la solución óptima, teóricamente hablando. Ahora, siempre nuestros problemas van a contener la frontera, por lo tanto, en este caso sí vamos a encontrar la solución óptima. Va a estar, en este caso, la función es lineal, va a estar en algún vértice. En este caso, acá, se fijan, este conjunto es no acotado, ¿ya? Las variables x1 al menos puede crecer en forma indefinida, pero la función objetivo no crece. Acá yo quiero minimizar, entonces se va a desplazar en este sentido mi curva de nivel y va a encontrar el valor óptimo, va a estar probablemente en ese vértice. ¿Ya? Y en este caso, aquí sí que estamos en problemas porque si en ese sentido la función objetivo disminuye su valor, entonces acá, si es que el conjunto no está acotado en esa misma dirección, entonces acá no vamos a tener solución óptima. ¿Ya? Tenemos soluciones factibles, pero no vamos a tener solución óptima porque siempre vamos a encontrar una mejor que la otra. Entonces, en resumen, excluyendo el caso de conjuntos abiertos, porque no nos van a aparecer los problemas que vamos a resolver. Entonces acá tenemos, esta lámina la habíamos visto anteriormente, pero también es válida para los problemas no lineales. Tenemos la tipología de problemas que nos podemos encontrar. Entonces vamos a primero analizar el espacio de soluciones. Si existe un espacio de soluciones, o sea, el espacio de soluciones es no vacío, entonces existen soluciones factibles. Entonces ahí tenemos que analizar si el espacio de soluciones es acotado o no acotado. ¿Ya? Si el espacio de soluciones es vacío, o sea, no existe, no hay ningún conjunto de valores de las variables de decisión que cumpla con todas las restricciones simultáneamente, da lo mismo si las restricciones son lineales o no lineales, ¿ya? Estamos hablando en general. Entonces el problema es infactible, ¿ya? El espacio de soluciones no existe, es vacío, el problema es no factible o infactible, son distintas maneras de decir lo mismo. Si el espacio de soluciones sí existe, ¿ya? O sea, existe un espacio, existe un conjunto, el conjunto es no vacío, tenemos que analizar si es acotado o es no acotado. Si es acotado, tenemos garantía de que existe la solución óptima. Y si es no acotado, puede darse el caso en que sí tiene solución óptima, como lo vimos recién, o no tiene solución óptima, entonces hablamos de que el problema es no acotado. Esto mismo ocurría cuando las funciones, tanto la función objetivo como las restricciones eran lineales, ¿ya? Pero acá estamos en el caso general también ocurre. Cuando la función objetivo es no lineal, o alguna de las restricciones, o ambas son no lineales. ¿Ya? Entonces, ya vimos si existe o no existe la solución óptima. Ahora vamos a ver si esa solución es única o no. ¿Ya? Entonces, seguimos hablando del problema de minimizar una función cualquiera y un espacio de soluciones cualquiera. Lo único que importa es que exista, ¿ya? O sea, que sea no vacío. Entonces, resuelto el problema de la existencia de la solución óptima, o sea, sabemos que existe, comprobamos analíticamente, conceptualmente que existe la solución, entonces lo siguiente que tenemos que ver es si esa solución es única. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo la solución es única? Cuando el problema es estrictamente convexo. ¿Ya? ¿Y cuando el problema es estrictamente convexo? Cuando la función objetivo es estrictamente convexa y el espacio de soluciones factible también es convexo. Entonces tenemos que entender que lo que significa geométricamente que una función sea convexa y que un espacio de soluciones factibles sea convexo.
Entonces tenemos que recurrir a algunos conceptos de cálculo multivariable que vieron en el curso anterior. Entonces, si el problema es estrictamente convexo, el óptimo en caso de existir es único. ¿No? Entonces, les pregunto a ustedes, ¿los problemas lineales que hemos visto hasta el momento son convexos o no? ¿Son estrictamente convexos o no? ¿Qué me dicen ustedes? Lo que hemos visto ya sabemos cómo se resuelven, ya sabemos cómo analizar las soluciones, ya vimos todos los tipos de problemas que existen, entonces, ¿qué me dicen ustedes? En los problemas lineales, ¿el espacio de soluciones factibles es o no convexo? Veamos esa primera parte. Cuando yo No son convexos. ¿Mm? No son convexos. Los espacios de solución, a ver, veamos. Porque siempre quedan como acotados. Sí, pero son cosas distintas que sea acotado que sea convexo. ¿Ya? Repasemos un poco qué es lo que es convexo. Más adelante aparece el concepto, pero como lo estoy tratando acá, lo voy a reforzar. ¿Qué significa que un conjunto sea convexo? Si yo tomo dos puntos de ese conjunto, todos los puntos que son combinación lineal de esos dos también pertenecen al conjunto. ¿No? Entonces, geométricamente, más fácil cuando estoy hablando de un conjunto de dos variables en un plano. Si yo tomo dos puntos y trazo una línea entre esos dos puntos, si todos los puntos de esa línea siguen perteneciendo o no al conjunto. Entonces, en este caso este conjunto no es convexo, porque si yo tomo este punto y trazo una línea, los puntos de esa línea ya no pertenecen al conjunto. ¿Ya? Tomo un punto de acá, tomo otro punto de acá, trazo una línea, me quedan puntos fuera del conjunto. ¿Ya? Entonces este conjunto es no convexo. Si yo tomo este conjunto, donde hay una de las restricciones que es no lineal, y tomo cualquier par de puntos dentro del conjunto y trazo una línea, esa línea va a estar dentro del conjunto. ¿Se fijan? Puedo tomar un punto de la frontera, otro punto, y va a estar dentro del conjunto. Tomo cualquier par de puntos y trazo una línea entre esos dos puntos y todos los puntos de esa línea están dentro del conjunto. Y en el caso de los problemas lineales, donde las restricciones son todas lineales, lo que se forma al intersectar los semiespacios que corresponden a cada una de las restricciones, lo que se va formando es un poliedro cuya, si lo vemos en dos variables, es un conjunto convexo también. Entonces, a mí se me olvida que ustedes no ven el cursor, pero se dan cuenta que acá si yo tomo, en este caso, los dos conjuntos, cuando son el mismo conjunto, son convexos, o sea, yo puedo tomar un punto cualquiera dentro del conjunto, incluso en un vértice, y trazo la línea entre esos dos puntos, y todos los puntos de esa línea pertenecen también al conjunto. ¿Ya? Podría hacerlo. ¿Ya? Voy a insertar una línea, trazo una línea acá, ahí. Una máquina muy bonita. Vamos a hacer un... No, sin flechas en la línea, pero me quedo con flechas. Vamos a tomar. Si me queda bien. Ahí sí. Ahí tomo. No, me queda igual con flecha, pero esa es la idea. En cambio, si lo hago acá, lo hago en este, ahí se fijan, ahí ya me salí del conjunto. Tomé dos puntos dentro del conjunto y me salí del conjunto. ¿Ya? Entonces, volvamos a la lámina que estábamos viendo aquí. Entonces, en los problemas lineales, el espacio de soluciones factibles es convexo. ¿Ya? ¿Y la función objetivo es convexa o no? ¿Las funciones lineales son convexas o no son convexas?
Las funciones de Son convexas. de un problema lineal es C1 por X1 más C2 por X2 más C3 por X3. Es la suma de los C sub I por X sub I, donde I va desde 1 hasta n, donde n es el número variable. Entonces las funciones lineales son convexas, pero ¿son estrictamente convexas o no? No necesariamente. No, pues no son estrictamente convexas, porque las funciones lineales son a su vez convexas y cóncavas. Entonces, en los problemas lineales, el óptimo, en caso de existir, no es necesariamente único, y de hecho nosotros encontramos problemas lineales donde existen más de un óptimo. ¿Recuerdan? Entonces, para que el óptimo sea único, el problema tiene que ser estrictamente convexo. Tanto la función objetiva estrictamente convexa y el espacio de soluciones factible convexo. ¿Ya? Entonces acá está la definición de conjunto convexo. Si para cualquier par de puntos que pertenecen a ese conjunto, la recta que los une está contenida dentro del conjunto. Entonces, tomo el punto x1, tomo el punto x2, construyo una combinación lineal convexa, o sea, multiplico el punto x1, y acá estamos hablando de varias variables. El lambda es un escalar, que va entre 0 y 1, entonces esta es una combinación lineal convexa. Entonces el punto x1 lo multiplico por lambda, el punto x2 lo multiplico por 1 menos lambda, y ahí estoy construyendo la recta que une esos dos puntos. Entonces acá tomo este punto, trazo la recta, todos los puntos están contenidos dentro del conjunto. Acá no ocurre, acá no ocurre, acá sí ocurre. Entonces el primer conjunto es convexo, el segundo no, el tercero no, y el cuarto sí. ¿Ya? ¿Qué propiedades tienen los conjuntos convexos? La intersección de conjuntos convexos es convexa, ¿ya? Y por eso, bueno, después vamos a ver más adelante, pero la unión de conjuntos convexos normalmente no es convexa. Entonces, y una función, a su vez, es convexa si yo tengo acá la función es la que está pintada en rojo, tomo una combinación lineal convexa de la imagen de la función en dos puntos, ¿ya? X1 y X2 son los puntos, f de x es la imagen de los puntos, es la función evaluada en el punto X1, la función evaluada en el punto X2, y toma la combinación lineal de la función evaluada en el punto X1 y X2, y esa combinación lineal va por sobre la función, ¿ya? Eso es lo que veríamos geométricamente. Entonces, aquí uno identifica que esta función es convexa. Ahora, no lo vamos a ver geométricamente, vamos a recurrir a la matemática, en este caso a las funciones, a la diferenciación, vamos a tener que derivar en más de una variable, ¿ya? Para identificar matemáticamente si las funciones son o no convexas. Entonces, acá lo vemos geométricamente, pero para verlo matemáticamente tenemos que la función tiene que ser dos veces diferenciable, ¿ya? Entonces diremos que esta función es convexa si y solo si las segundas derivadas, o sea, la derivo dos veces, este es el hessiano, ¿ya? Es semidefinido positivo, ¿ya? Y es estrictamente convexa si es que el hessiano es definido positivo para todo valor de x que pertenece al conjunto. Entonces tenemos que recordar algunas cositas de cálculo multivariable. ¿Cómo se calcula esta matriz? El hessiano. ¿Ya? Entonces el hessiano de una función es una matriz cuadrada cuyo elemento ij corresponde a las segundas derivadas respecto a las variables xy y xj. ¿Ya? Entonces en este caso, por ejemplo, en la primera fila, entonces tengo por eso tiene que ser dos veces diferenciable, entonces tengo que derivar la función dos veces respecto a x1. Acá la estoy derivando, en este caso, una vez respecto a x1, una vez respecto a x2. Acá la derivo respecto a x1, a x3, y así sucesivamente en este elemento de la matriz, la estoy derivando respecto a x1 y a xn.
En la segunda fila la derivo respecto a x2 y x1. La derivo dos veces respecto a x2. A x2 y x3, y así sucesivamente. En la última fila la estoy derivando respecto a xn y x1. En el siguiente elemento la derivo respecto a xn, x2. La derivo respecto a xn, x3, y así sucesivamente hasta derivarla dos veces por x respecto a xn. Entonces ahí tenemos construido el Hessiano. Y para saber si es definido o semidefinido positivo, tengo que calcular los menores principales. Y lo que son los menores principales son los determinantes de las matrices que se forman al eliminar las últimas filas y columnas de ellas. Entonces, tomo el determinante de esta primera matriz, de esta primera matriz, de esta primera matriz, hasta tomar el determinante de la matriz completa. ¿Ya? Entonces, la matriz hessiana es definida positiva si los menores principales son todos positivos. Y es semidefinida positiva si los menores principales son no negativos, o sea, podría tener positivos y ceros. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a ver con ejemplos, y hacer algunos cálculos para identificar si las funciones son o no convexas y si son estrictamente convexas o solamente convexas. ¿Ya? Tenemos que recordar cómo derivar estas derivadas parciales. ¿Vale? Propiedades de las funciones convexas. Entonces, si yo tengo funciones f, x y g que son convexas, entonces la suma de funciones convexas es convexa, el máximo entre dos funciones convexas también es convexa. Si la función g de x es no decreciente, entonces la función g aplicada a la función f de x es convexa, pero lo más importante acá es esta, que si g de x es convexa, entonces esta restricción, este conjunto que está formado por ya no es un semiplano, es un semiespacio, donde g de x es convexa, si es menor o igual que un valor, parámetro, cualquiera que este sea, entonces este conjunto es convexo. Entonces yo tengo que analizar si esta función es convexa. Entonces, como las funciones lineales son convexas, no estrictamente, pero son convexas, entonces el espacio, el semiespacio que me define una restricción lineal es convexo. Y si yo tengo que la intersección de conjuntos convexos es convexa, entonces los espacios de soluciones factibles de los problemas donde las restricciones son lineales son convexos, son conjuntos convexos. ¿Ya? Entonces, si las restricciones son lineales, da lo mismo si las restricciones son tipo mayor igual o menor igual, siempre van a definir un conjunto convexo, que podría ser acotado o no acotado, eso ya depende de la función y el valor de los parámetros. Pero lo importante es que sea convexo. Ahora, si la función g de x no es lineal, entonces ahora tengo que analizar si es convexa o no, para ver si el espacio que define la restricción es o no convexo. Y bueno, ahí tenemos algunos ejemplos de funciones que son convexas, las funciones lineales, algunas funciones cuadráticas, algunas funciones exponenciales y potencias son funciones convexas. Otros conceptos más, los puntos estacionarios. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Derivamos la función respecto a cada una de las variables, le igualamos a 0. Entonces, el punto x se dice estacionario si yo evalúo todas las derivadas parciales, le evalúo en ese punto y me dan todas iguales a 0, entonces el punto es estacionario. ¿Se acuerdan de que cuando uno analizaba las derivadas y las igualaba a 0, obtenía diferentes casos? El punto podía ser un mínimo local, un máximo local, o podía ser un punto que se le llamaba punto silla o punto de inflexión. Entonces ese tipo de conceptos van a empezar a aparecer ahora cuando estemos hablando de funciones no lineales. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos puntos donde evaluamos las derivadas en ese punto, me dan 0,
pero podría tener estos tres casos: mínimo local, máximo local o un punto silla. Entonces, para poder definir si es mínimo local, tenemos que evaluar las segundas derivadas, ¿ya? Entonces, si las segundas derivadas evaluadas en ese punto, que estoy analizando, dan mayores que 0, quiere decir entonces que el punto que estoy analizando, el que le llamo X asterisco, es un mínimo local, ¿ya? Entonces, tenemos un conjunto convexo y una función convexa y diferenciable en ese punto. Es diferenciable en el punto y es convexa en el punto. Entonces, si el punto es estacionario, entonces yo sé que X asterisco es un mínimo local. Entonces yo tengo acá el punto 1 es un mínimo local, el punto 2 también es un mínimo local. ¿Por qué? Porque la función es convexa en el punto, o sea, en su vecindad el valor de la función objetivo es menor que el valor de la función objetivo en los puntos que están en su vecindad. Entonces es convexa en el punto. Pero la función completa no es convexa, ¿se fijan? Entonces yo puedo decir solamente que los puntos 1 y 2 son mínimos locales, porque son puntos estacionarios, la derivada es 0, la primera derivada es 0, y si yo evalúo la segunda derivada me va a dar que es mayor que 0. Pero no puedo garantizar que es mínimo global porque la función no es convexa. De hecho, si esto, si por este extremo, por ejemplo, aquí, esta función se extendiera hacia acá abajo, vamos a agregarla acá, por ejemplo, continuar así, hacia abajo, vamos así. Entonces el mínimo local, el mínimo global estaría en este punto, o aquí, poniendo que esto continúa hacia allá, ¿no? Entonces podría darse el caso en que el mínimo global esté en la frontera, donde la función no es convexa. Ahora, si la función es convexa en todo su dominio, por eso acá se dice en D, en todo su dominio la función es convexa, no solamente en el punto que estamos analizando, entonces va a existir, si el punto X es estacionario, entonces podemos decir que es mínimo global, ¿no? Bien. Si el conjunto es convexo y la función es convexa y diferenciable en D, el mínimo global podría estar en la frontera, lo que les decía. Y en este caso, X puede ser, podría haber un mínimo global, acá por ejemplo, si fijan que el mínimo global de la función, si no considerara el dominio, estaría, vamos a ver, voy a insertar un puntito aquí, más o menos por ahí. Entonces, esto lo estoy haciendo bien al ojo, y es para ilustrar. Entonces, suponiendo que el punto, si yo no considerara el dominio de la variable, ¿ya? O sea, considerar el problema sin restricciones, el óptimo de la función está donde aparece ese círculo, ¿cierto? Pero como el dominio es otro, ¿ya? Entonces podría darse que el mínimo global esté en un punto frontera donde que no sea un punto estacionario, porque el punto estacionario es este, el círculo blanco, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo encuentro? Esto vamos a ver más adelante los métodos para encontrar esos mínimos globales, que yo sé que existen y que están garantizados, pero que no corresponden necesariamente a puntos estacionarios. Entonces, en un problema irrestricto, ¿no? Entonces si el dominio es todo Rn, o sea, no tenemos restricciones, y la función es convexa y diferenciable en el dominio,
entonces el problema de optimización es irrestricto, y el punto X es mínimo global si, solo si es estacionario. ¿Ya? Entonces en este caso acá no tenemos mínimo global, acá no tenemos ningún punto estacionario. Y hay otro ejemplo. Entonces, estoy ilustrando todos los tipos de problemas con los cuales nos podemos encontrar. Acá sí, porque aquí sí la función es convexa. Entonces acá, si el problema es irrestricto y la función es convexa, entonces el mínimo global va a corresponder va a estar en un punto estacionario. ¿Ya? Y el último concepto que nos queda es el de las curvas de nivel. ¿Ya? Lo mismo que hicimos en problemas lineales, donde yo les explicaba que la función objetiva, si nosotros estamos hablando de una función de dos variables, entonces ese era el espacio de soluciones factibles estaba en el piso, mi función objetiva era como un techo, entonces lo que nosotros hacíamos era proyectar este techo en el plano y lo movíamos estas curvas de nivel en el sentido en que nos interesaba mejorar el valor de la función objetiva hasta encontrar un vértice de mi piso. ¿Ya? Ahora, esa misma idea la tenemos que pensar, pero este techo ya no es un techo plano, sino que es un techo que tiene curvas, ¿ya? Como es un manto, como el que está acá. Entonces, cuando proyectamos este manto, que es completamente irregular, en este caso ni siquiera es convexo, una función de cualquier tipo, proyectamos este manto en el piso, ¿ya? Lo que obtenemos también son curvas de nivel. Entonces, acá, cada una de estas curvas corresponde a un mismo valor de función objetivo, un mismo valor de función en el fondo. ¿Ya? Entonces, acá lo que yo sí no tengo muy claro es hacia dónde mejora, hacia dónde empeora. Acá hay diferentes direcciones de mejoramiento y empeoramiento. Entonces, lo que sí es que las curvas, cada uno de los puntos que está en esta curva, tiene el mismo valor de función. ¿Ya? Entonces yo tengo que entender en qué sentido mejora, en qué sentido empeora, para ver hacia dónde me muevo y hacer los análisis. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Nosotros en general, o sea, existen algoritmos que me permiten encontrar los mínimos locales, ¿ya? Pero no logran diferenciar si el punto que encontramos es mínimo local o mínimo global, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver en las próximas clases es qué condiciones tiene que cumplir el problema para garantizar que el mínimo local que encontramos es también global dentro del dominio o espacio de soluciones factibles en mi problema. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver. ¿Existen algoritmos para encontrar los puntos estacionarios? ¿Existen algoritmos para encontrar entonces los mínimos locales? No los vamos a ver, necesitaríamos más clases que no tenemos. El que quiera profundizar puede investigar más allá. Nosotros solamente vamos a ver qué condiciones se tienen que cumplir para garantizar que el punto que estemos analizando sea mínimo global también. ¿Ya? No siempre lo vamos a poder garantizar. Y eso ocurre y tiene que ver con si la función objetivo es convexa, si el espacio de soluciones factible es convexo. Entonces, si el problema es convexo, significa que la función objetivo es convexa y el espacio de solución factible también. Entonces, si encontramos un punto que sea mínimo local del problema, entonces tenemos garantía de que también es mínimo global del mismo problema. ¿No? Bien, eso es todo por hoy. Y ya la próxima clase vamos a materializar estos conceptos en problemas particulares para que ya no sea tan abstracta la clase. Y vamos a traer, voy a subir las clases antes para que las tengan a mano y si quieren rayarlas, todo lo que quieran hacer. ¿Ya? Nos vemos el viernes a las 11:30. Chau. Chao, Vale, chao. Chao, profe, gracias. Chao, chao. profe. Profe,